Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga una vez más, Iglesia Maranata. Espero se encuentren bien en este día y la oportunidad que Dios nos ha dado de vivirlo. También espero que hayan entrado en comunión con el Señor desde temprano, a adorar y glorificar su nombre. Es importante que estemos en esa comunión para con Dios en todas las áreas. Saludo a todos los que vayan a estarse conectando a través del medio del Facebook y puedan recibir la bendición de la palabra, y los que en vivo no lo hagan, ahí va a quedar el video para bendición de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y agradezco la bendición que Dios nos da de poder comunicarnos o darles una palabra de aliento y de bendición a todos ustedes, mis hermanos de Maranata. Un saludo a todos donde quiera que estén y se encuentren. El día de antier les di un estudio o un devocional fundamentado en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 16 por ahí, pero nos fundamentamos hablando del Espíritu Santo, de la obra, de su persona, de la importancia que tiene y la necesidad de entender qué es la relación que tiene con el hombre. En eso justamente me quedé y les prometí darles otro estudio, bendecirlos a través de la palabra en ese sentido. Es importante que alcancemos a comprender lo que atañe a la persona del Espíritu Santo, porque literalmente sin él la iglesia no existiría. O sea, él es la vida de la iglesia. Muchas veces ignoramos, hoy en día, pues quién no quiere ser o hacerse cristiano cuando entendemos lo que conlleva por delante y por detrás el hecho de serlo. O sea, estamos hablando de ser hijos de Dios y la vida eterna, pero muchas veces muchos atestiguan ser cristianos y no manifiestan la vida del Espíritu, Entonces sí me interesa o sí quisiera que ustedes entendieran la importancia de esto. ¿Cuál es la relación directa del Espíritu Santo con el hombre? Básicamente ponle como título a esta enseñanza. ¿Cuál es la relación directa del Espíritu Santo con el hombre? En Juan capítulo 16, del 7 al 15, tuve como base hace 8 días, antier, tuve como base la escritura, y literalmente ahí pues yo les pedí que se agarraran su Biblia y fundamentaran la enseñanza que estuvimos viendo. Quiero recordarles esta lectura para tener una base y un fundamento. No vamos a estar dentro de ello todo el tiempo, pero sí recordarles, porque es importante que estas bases teológicas que atañen la doctrina de todo hijo de Dios las conozcan en el nombre del Señor Jesús. Dice: pero yo os digo la verdad, Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les anticipo que la explicación está en el otro video más amplia. Vamos a tocar otros temas en lo que es la relación directa del Espíritu Santo con el hombre. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, y de aquí para adelante quiero que pongan atención, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tiene o hace diferentes acciones sobre el hombre, pero el hombre tiene diferentes reacciones por estar en la carne. Pero la pregunta es, ¿qué es la carne? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué es la carne?
o entender qué significa la carne cuando hablamos de ella en las Sagradas Escrituras y en la acción de la vida cotidiana en donde habitamos cada día de nuestra vida. ¿Por qué le digo qué significa la carne? Porque muchas veces la vamos a relacionar con el cuerpo en el cual habitamos, y en cierta forma se tiene razón, pero no en su totalidad. La carne está dominada por la naturaleza humana pecaminosa. La vida cuyo foco y centro es el yo, normalmente. Y aquí es donde quiero que entendamos y veamos estos principios, porque es triste ver iglesias y ver gente que se dice liderando iglesias o pastores apoyando gente que están centrados en el yo, están centrados en una vida de pecado, en una vida que no demuestra un nuevo nacimiento, la vida absorbida por las cosas que fascinan a la naturaleza humana, la cual está gobernada por el pecado en esa misma naturaleza, y la vida cuya única ley son sus propios deseos, la vida que toma lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, a la hora que quieren diferentes personas. Esta vida será descrita de diferentes maneras, porque pues literalmente puede estar dormida por la pasión o por la lujuria, puede estar dormida por el orgullo, por la ambición. Su característica es la absorción de las cosas sobre las cuales esa naturaleza humana pone su corazón. Y es donde tenemos que analizar la obra del Espíritu Santo en relación con el hombre. Entonces la naturaleza, cuando pone su corazón en ello, pues es una naturaleza humana sin Dios. Pero aquí cabe la pregunta, hacernos una pregunta todos nosotros. Entonces, ¿qué significa vivir según el Espíritu? Si estamos y habitamos en la carne, iglesia, ¿qué significa vivir según el Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo en relación con el hombre viene a hacer una obra de limpieza a nosotros. Y después de la obra de limpieza empieza el Espíritu Santo a trabajar en la purificación y en la erradicación de la naturaleza carnal, de la cual estamos introduciendo esa naturaleza donde está la depravación heredada por la semilla sembrada por parte de Satanás en Adán, del cual todos nosotros venimos. Entonces este es el pecado natural en la carne, la cual todos nosotros tenemos y se enseñorea de todo ser humano, de toda persona. Pero aquí entra el Espíritu Santo para todos aquellos que nacen en Cristo. Aquí literalmente la relación del Espíritu Santo con el hombre, el cristiano empieza a vivir la vida en el Espíritu. Ya es diferente. Por eso les decía, tiene relación en la carne cuando a veces pensamos en el cuerpo, pero no necesariamente estamos hablando de ahí. Cuando hablamos de esas son dos naturalezas. La carne es la semilla puesta por Satanás en Adán, y la vida en el Espíritu es la semilla puesta por el Señor Jesucristo, por el Espíritu en nosotros. Entonces no podemos tú y yo excusarnos en una naturaleza caída o compadecernos de aquellos que viven en pecado, porque lo que está en riesgo para ellos, bendiciones, Abel, Dios te bendiga, lo que está en juego para ellos es la salvación y la vida eterna. No se trata de decir si soy o no lo soy. Y la Biblia es clara, la palabra del Señor es clara. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿qué es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu es una vida en comunión íntima con el Espíritu Santo, primeramente. Y es comparada por el Espíritu Santo en la letra del apóstol Pablo, en Gálatas 6, 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Siguiendo la escritura, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Todo hijo de Dios que ha nacido en Dios, ha muerto a esa vieja naturaleza, somos sepultados por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La escritura es sencilla, es simple,
pero a la vez tiene autoridad sobre nosotros si somos hijos. Y la misma autoridad se aplica a los que no lo son. De que no me vengan con rollos de que yo soy, yo quiero, si no eres confrontado en un estado espiritual en el cual tu naturaleza caída te domina, o ni siquiera no, arrepiéntete, entrégate al Señor. No se trata de decir yo pertenezco a tal iglesia, soy de tal líder, tengo tal visión, camino de esta manera. Asegura tu salvación y vida eterna. Romanos 8:4 dice, para la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que se cumpla toda justicia tienes que nacer de nuevo, tienes que entregar tu vida al Señor Jesús, tienes que arrepentirte de pecado. No se trata de asistir a una iglesia o levantar la mano. Romanos 8:4 es algo esencial para nosotros, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si te ilustro lo que implica el acto de caminar físicamente, puedes echar a andar tu imaginación, para que podamos ver lo que es el acto de caminar. Tú puedes pensar, vamos a suponer que te levantaste en este día, pues, a caminar, sentarte, levantarte, caminar. O cuando aprende a caminar un pequeño, en fin. Para caminar, primero, ¿qué necesitamos caminar? Miren, hace poco estuve en Amarillo, todos lo saben, los de aquí de Maranata como los de Amarillo. Estuve allá y casualmente circunstancias se dieron para con mi vida, que a la vez lo hacen reflexionar a uno, pero les quiero decir esto, allá ni a lo mejor ni cuenta se dieron los de Amarillo, y los de aquí muy pocos, pero yo dejé de caminar, literal, no, de pronto yo empecé a tener un dolor en la espalda baja del lado izquierdo. Ese dolor se iba por la pierna izquierda hasta la planta del pie izquierdo, ya estaba pasando la del derecho, yo no sabía qué era, lo relacionaba con órganos internos como riñones o algo así, pero a donde te llevo, bueno, al final, dándote la información y terminando, era un nervio apachurrado en la coyuntura del coxis, por ahí, fue con un quiropráctico, me arregló, Dios bendiga a Pepín y a Prisi, que se aferraron a llevarme y le dieron al clavo, la gloria sea para el Señor. Pero ya no podía caminar, el dolor era tan intenso, literal, ya no podía caminar, era tanto que no me podía postrar a orar al Señor. Yo oraba sentado y cuando me quería mover, no podía, estaba entumido mi cuerpo. A donde voy es esto, la gloria sea para Dios. Primero, para caminar necesitamos un cuerpo sano, literal, un cuerpo sano, si no, no podemos caminar. También movimientos bien regulados. Parece que Dios es sabio al meternos días antes para dar una enseñanza. Movimientos bien regulados. Y tercero, el progreso continuo hacia una dirección definida. 3 puntos importantes para darte un ejemplo de lo que es caminar. Y si tomo estos principios en cuenta, entonces andar en el Espíritu implica un saludable estado del alma. No según la carne, sino según el Espíritu. Una vida regulada por el Espíritu Santo y libre de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, una vida libre de la esclavitud del pecado. Y 3, una vida encaminada hacia la meta de vivir una vida en santidad, en semejanza con Cristo, que conducirá a la vida eterna. Dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, es esta santidad a que todos hemos sido llamados como hijos de Dios, para la cual ya se ha hecho provisión divina por el Espíritu Santo y por el sacrificio de Jesús, para que podamos vivir de esa manera. Mira, me he encontrado gente, iglesia, que dicen literalmente, cuando les dice si se puede vivir de esta manera, de esta otra, muchas veces nos llaman o nos dicen hipócritas. Si tú no te has encontrado con estos, qué bueno.
Pero no, mi preocupación no es que digan eso, mi preocupación es que ellos no han conocido el nuevo nacimiento. Y sin Él es imposible que puedan vivir la vida en Cristo Jesús. Entonces ellos están viviendo una reforma, están siendo transformados por una costumbre de que voy a la iglesia, traigo la Biblia, aprendo los cantos. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? E intentamos, pero dentro de nosotros, y cuando nadie nos ve, cuando pasa nuestra vida secular, es muy natural que la vieja naturaleza gobierne mi vida porque no tengo la nueva. Y eso es lo preocupante. Entonces es entender esto. Entonces esta santidad que todos hemos sido llamados como hijos de Dios, para la cual se ha hecho una provisión divina por el Espíritu Santo. Y también por el sacrificio de Jesús, para que podamos vivir de esta manera, buscando una santificación progresiva. ¿Qué relación, qué obra tiene el Espíritu Santo con el ser humano? Es esto. Si regresamos y vemos Juan 16, 13 y 14, dice la palabra del Señor ahí en el fundamento de Juan, que les di antier, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién? A los hombres, no, a Dios. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Señor también dice del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Fíjense las coincidencias de la Escritura, mismos versículos 13 y 14, pero en Romanos capítulo 8 dice, porque si vives conforme a la carne mueres, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Qué casualidad, qué coincidencias, ¿verdad? Un evangelio, la carta de los Romanos, acá es el capítulo 8, allá es el capítulo 16, pero los mismos versículos hablan casi lo mismo. Porque todos, dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a sus discípulos a toda verdad, a toda la verdad. Y esto también es cierto para todo cristiano. Todo cristiano no ha sido reformado, ha sido regenerado. Y ahora todos los regenerados, si son hijos de Dios, y si hijo de Dios, pues la identidad como hijo que tienes es que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. No hay fórmulas mágicas. No es el Espíritu Santo, no es el genio de la lamparita, no es aquel el hado padrino, mi hada madrina, nada de eso que trae una varita mágica y pues quiero santidad y tómala, ya eres, no. Hay una santidad posicional para todo cristiano hijo de Dios. Para gloria de Dios, todo lo que tenemos, iglesia, no nos lo ganamos nosotros, es por puro amor y por pura gracia. Pero gracias a Dios porque tenemos los hijos de Dios una santidad posicional, porque la esencia divina del santo está en nosotros. Pero tenemos una responsabilidad nosotros de buscar una santidad progresiva. Esta solamente la podemos conseguir cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, iglesia. Entonces, continuando con la relación del Espíritu Santo con el hombre, hablando de eso, si leemos Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 al 17, después de los versículos que acabo de compararles con Juan, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, lo dice literalmente la palabra, para estar otra vez en temor. No recibimos ese espíritu. Entonces aquí es donde cabe balancear las diferencias, analizar y entender. Si soy hijo de Dios, ¿cómo estoy llevando la vida? Estoy dando testimonio, estoy viviendo en victoria. Y si no lo soy, analizar y entregarme a Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, confrontar mi estado espiritual. Les dije en el estudio pasado y se los he repetido, no se trata de que dejemos de pecar, porque hay una naturaleza, pero sí vamos a pecar en un porcentaje grandísimo, dejar de pecar un 99%, el 1% déjalo para tu naturaleza.
no es una práctica, son errores, son descuidos, falta de comunión, todo esto. Pero no es vivir otra vez en temor. El Espíritu Santo nos da victoria, nos da libertad, nos da seguridad. Sino que dice Romanos, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Y debemos comprender este principio, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba significa papito. Es cuando llegas ante aquel ser que te ama con aquella confianza de que encuentras la cobertura, la protección, de que te va a dar el abrigo. Abba Padre, ya no estás clamando ni acercándote al Dios lejano, al Dios que en nuestra mente concebíamos como castigador, que nos va a mandar al infierno. No, es Abba Padre, papito. El Espíritu mismo, dice esos textos, da testimonio a nuestro espíritu. Él da testimonio, no es lo que nosotros creamos, es que yo pienso, yo siento que soy, no. Él da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Literal. Y si hijos, dice también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos herederos de Dios, ¿cuál es la herencia que Dios nos está brindando? ¿Qué es la posesión de Dios hacia nosotros? Es el cielo, son todas las cosas, es el universo, es toda la eternidad. Y coherederos con Cristo. Tanto es el amor de Dios que nos hizo partícipe de todo esto. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, iglesia, hermanos, el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para que diera testimonio de Él. Primer punto. Pero hablando del Espíritu Santo en relación con el hombre, Él le da testimonio al corazón del creyente de que ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Y eso es lo más glorioso, lo más grandioso, de que ha sido adoptado como hijo por nuestro Padre Celestial. O sea, aquí no es cuestión, fíjense, cuando hay una adopción no es cuestión de que yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero ser parte de tu familia. No, cuando hay una adopción es el padre el que decide adoptar a aquel que está eligiendo para que sea su hijo. Entonces, gracias a Dios, esta parte del Espíritu Santo en nosotros y esa relación de Dios con el hombre, Él da testimonio y nos hace ser parte y nos hace entender de que hemos sido adoptados como hijos por nuestro Padre Celestial. Esto es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjate, el ser adoptado, importante entender, el ser adoptado incluye disfrutar los derechos de los hijos. Esto es bien importante porque muchas veces podemos nosotros, la naturaleza humana, pensar que no somos iguales, pero de acuerdo a las leyes establecidas por Dios y las cuales ejecutamos en la naturaleza, por las leyes físicas, la estructura judicial que tenemos, pasamos a heredar los mismos derechos, apellido, nombre, bienes, en todos los sentidos cuando hay una adopción. No se hace menos en todo eso. Dios te bendiga, Beto, veo que estás conectado. Entonces es importante entender esto. Entonces incluye disfrutar los derechos de los hijos, de la herencia eterna y de la esperanza de la glorificación final. Fíjate, esto me lleva a pensar cuando predicamos, anunciamos, decimos de que podemos pedirle a Dios, decretar o declarar con nuestra palabra derechos que nos corresponden ante el enemigo, nuestra salud, nuestros bienes, las finanzas, todo esto, sin predicar el concepto de la abundancia como muchos lo critican en el sentido de prosperidad y que todos, no, pero podemos obtener las bendiciones, podemos caminar seguros y sí abrir puertas de bendición de forma sobrenatural en lo que es la economía, en lo que es la salud, en lo que es atar al enemigo, echarlo fuera. Mucha gente no lo acepta por la ignorancia, por la falta de experiencia, porque mil cosas pueden estar suscitándose detrás de ellos. Quizás, repito, soy muy repetitivo en esto, su nuevo nacimiento, a lo mejor no son parte, no alcanza su mente a comprender lo que es la glorificación de Dios en nosotros. Bueno, y por último, también parte de la herencia es la glorificación final, la promesa del Señor de levantarnos de los muertos si es que llegamos a dormir en esta tierra. El Espíritu Santo nos asegura interiormente, a
todo creyente, de todas estas cosas, de lo que dice la Escritura para ti y para mí. Doy gracias a Dios que podemos hacer nuestro, hacer parte de nosotros ese bendito libro. De que un día Dios puso sus ojos en mí, y no es porque sea pastor o sino porque soy hijo de Dios, porque tuvo misericordia, porque en su momento y tiempo alcanzó mi vida, siendo que no lo merecía como ninguno de ustedes. Puro amor y gracia, un amor tan grande, derramado en esa cruz desde la planificación, pudiendo haber hecho o no haberse preocupado, no tenía por qué, pero ese amor tan infinito lo hizo por ti y por mí, y preparó, y pues nos demostró ese amor que a veces entenderlo en el pensamiento puede ser una cosa, pero literalmente el que tú y yo, bueno, yo pudiera comprender, no alcanzo a comprenderlo, no alcanzo, me es muy complicado, porque me lastimo tantito y me duele mucho, me pico una uña, un dedo y me duele demasiado, y el Señor fue hasta el final. Todo eso fue el costo de nuestra salvación. Entonces debemos entender esos principios, lo que nos asegura, y la Escritura, lo que es nuestro. Bueno, por último quiero decirte que el Espíritu Santo intercede por nosotros, tomando también la base y el fundamento en Romanos 8, 26 y 27. Dice la palabra del Señor ahí: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ninguna persona religiosa va a tener esta oportunidad, esta bendición. Ninguna persona que tenga una religión. Cuando hablo religiosa, a veces suena duro el concepto, pero hablo de personas que tienen una religión. Y tampoco quiero ofender a los que no sean de Maranata y que puedan estar en la página, o les llegue por ustedes que manden la prédica. No quiero ofender a nadie, pero es toda persona que no ha nacido de nuevo y tiene una religión sincera y su fe está sinceramente buscando a Dios, no puede entender estos conceptos ni estos principios. Entonces el Espíritu Santo tiene una relación con los hijos directamente, y Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A nosotros los hijos pues hemos de pedir, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Puedes decir tú que quizás sí sabes. Saludos, David, creo que estás conectado. Isabel, hermano Isabel, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no tienen palabras, no tienen expresión por parte nuestra, pero Él intercede. Y enseguida dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y eso no es que tengas buena voluntad o que quieras abrir el camino tú personalmente, que no tienes a Cristo o que tienes una religión sincera con Dios. Sinceramente tu fe está entregada a Él, pero de acuerdo a la Escritura, no al hombre. Sinceramente estás equivocado, y Dios no puede actuar o responder. No está obligado, no está una relación ahí, está una naturaleza caída que tiene que ser confrontada en nuestro estado espiritual. Y necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Necesitas recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Necesitas tomar las bases de lo que Dios puso. Dios dice: es a mi forma, a mi manera, es mi sacrificio, no es las obras que tú hagas, no me sirven para nada. Entonces, sin ofender a toda persona que tiene cualquier tipo de religión, analiza todo eso, analiza tus actos. Les recuerdo, como siempre lo voy a hacer, quizás esporádicamente, quizás lo haga todo el tiempo, la página está abierta para la Iglesia Maranata, para una obra de edificación, para que cada uno de ustedes reciba una palabra de vida, un alimento, cuando lo dé, cuando lo exponga. Y pues si alguien que no conoce está ahí, pues Dios me los bendiga, échenle ganas. El fin es que conozcan de Jesucristo, que crezcan, que sean salvos, que viene una vida en la eternidad, y solamente hay dos destinos, y dentro de ellos pues tú tienes que elegir. Aquí no hay papá, no hay mamá, no hay, tú tienes que elegir.
qué es el destino eterno que vas a escoger. El amor de Dios fue tan grande que ya lo dispuso para ti. Y si analizas todo eso, si alguien se está conectando y analiza ese estudio como el de antier, va a entender la obra de Dios Espíritu Santo y la forma en que la salvación se nos es dada. Y aquí entran, en este día estoy hablando la relación del Espíritu Santo con el hombre y lo que el hombre, su naturaleza caída, hace y es, y cómo el Espíritu Santo entra a redarguir. Y por eso es que es muy natural que tú veas las disfunciones, las formas en que decides llevar la vida. El alcohol, la drogadicción, la rebeldía hacia padres, hacia amistades, el uso de tu sexualidad fuera de todo orden y contexto. Dios hizo un hombre y una mujer para una línea, y cuando empezamos a hacer cosas, inclusive engendramos hijos fuera de, y no los redimimos en la sangre de Jesucristo, estás sembrando maldición. Tienes que cortar con todas estas cosas. Entonces, el no entender, pero a veces tu mente te traiciona pensando que pues todos lo hacen, eso es muy normal. La palabra de Dios nos enseña que hay un espíritu, y el príncipe de este mundo, Satanás, hay un espíritu que gobierna todos esos principios, pero no tiene nada que ver con Dios. O sea, que no te justifiques, arrepiéntete de tus pecados, busca a Dios. Y hay una vida en excelencia, vivimos la vida eterna desde que estamos aquí. De aquí se puede disfrutar la vida. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros y conforme a la voluntad de Dios siempre está presente para nosotros. Fíjate que nuestra experiencia cristiana tiene 3 dimensiones, y es donde pues son dimensiones temporales, podría decirlo. Es el pasado, el presente y el futuro. En el pasado encontramos la base, o sea, el fundamento sólido de nuestra experiencia. Cuando hablo de nuestra experiencia es, y los que son maranatas se van a dar cuenta de lo que voy a decir, siempre les estoy preguntando, ¿cuántos nacieron de nuevo? Levanten su mano, me lo indican y les hago la pregunta, dame tu experiencia. Dame tu experiencia, porque esto no es algo que tú lo recibas por instrucción o le copias al otro. En mi experiencia, por ejemplo, se los digo primeramente como ejemplo, y tú analízala. Cuando entregué mi vida a Jesucristo en aquella mañana, al siguiente día en la noche me di cuenta que mis pensamientos naturales, carnales, pecaminosos, les hablo de chistes colorados, de dobles sentidos, de intentar ser el centro de los amigos en todo esto, buscando la atención de cosas fuera de, y mi hablar de malas palabras, entonces, se había cambiado, no estaban presentes, se estaban olvidando todas las cosas que ensuciaban mi vida, y me di cuenta que algo había pasado. De ahí mi ser interior empezó a ser diferente, inclusive a confrontar justamente con mi madre, siendo la persona como le conocen en el mundo, la oveja negra, el vago, el que maltrataba a sus hermanos, el que ponía carga en sus padres, pues dentro de toda la maldad de un joven, había cambiado, y confrontando a mi madre, diciéndole, mamá, a partir de aquí, usted no va a sufrir por mí, yo soy diferente, hay un cambio. Todas esas palabras que salían por el poder, es la experiencia. Y cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo, tiene una experiencia en Dios por el Espíritu Santo. Esa es la obra de redención efectuada por el Señor Jesucristo. En ese pasado, ese momento pasó. En el presente, todo hijo de Dios es vivir por el poder del Espíritu Santo. Vivir por el poder del Espíritu Santo. Y de acuerdo a la Escritura y a lo que analizamos en el estudio de hoy, en el futuro tenemos la promesa, tenemos la esperanza de la redención final de nuestros cuerpos y el estado final en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras llegamos a ese día glorioso de redención final, el Espíritu Santo nos dice en esa Escritura que nos ayuda a vivir en comunión con Dios, cuando habla de interceder, que nos ayuda a vivir en esa comunión, que intercede por nosotros como se debe. Entonces, Él pide lo que conviene, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Podemos pedir para nuestro bien, un carro, una casa, pero no como conviene. Él nos enseña interiormente a hablar con Dios. Esta es la relación del Espíritu Santo con el hombre. Además nos asegura
que intercede por nosotros con fuerte insistencia delante del Padre Celestial. Entonces, hablando de esto, inicié ayer o antier en el estudio diciendo, vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, porque es importante que entendamos que es una persona. Y cerrando todos estos dos estudios y presentándoles a la persona de Dios Espíritu Santo y la importancia que tiene, pues dejarles saber que solo una persona puede efectuar todas estas obras. Una persona. No se le puede atribuir de ninguna manera a una mera influencia espiritual, como dicen los testigos de Jehová y como hay otras sectas por ahí que minorizan la persona del Espíritu, otros minorizan la obra del Señor Jesús, que dicen no es Dios. Creo que ellos son también este tipo de personas. Entonces es importante entender quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios para mí, qué hizo Dios. Pero al final el propósito es que todos conozcamos la salvación en Cristo Jesús, que para todos es esta oportunidad, que hay una forma que en el Espíritu Santo que regula nuestra vida, que cuando lo dejamos influenciarnos debe de actuar o influenciar correctamente. El vínculo principal en su acción es el amor de Dios Padre en nosotros. Y créeme que lo que el Señor busca de nosotros es que ese mismo amor derramado y ahora recibido y que mora ahí, se lo entreguemos y se lo demos a aquellos que necesitan. Que no hagamos diferencias de personas en ningún sentido, que no somos nosotros jueces ni parte, que no podemos vengarnos, que no podemos hacer cosas fuera de un orden divino. Que por gracia de Dios aceptemos a la gente que necesita de Dios. La maldad del hombre es inmensa, el hombre se atreve a tantas cosas, pero nosotros no podemos actuar en base a lo que haga. Nuestra maldad igual fue puesta en la cruz del Calvario y fuimos aceptados en el amado por pura gracia. Y Dios invita a que des de esa gracia a todo aquel que la necesita. Pídele a Dios que te dé el amor necesario, que tu corazón haya humildad, haya esa redención, procese en ti la aceptación de todo aquel que muchas veces puede caernos mal, puede tener una sangre muy pesada por su forma de ser, puede caminar en ignorancia, pero todos necesitan esa misma salvación para que Dios se lleve la gloria en tu vida y le seas útil. Recuerda que en Dios y en nosotros la relación está en el corazón y Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios ve tu corazón, Dios te va a usar de acuerdo a Él. Si ve que tu corazón no está preparado, puedes ser lleno del Espíritu Santo, puedes caminar en esas bendiciones, pero el actuar, el andar en la carne no va a satisfacer el deseo de Dios. Es andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu implica vivir con la vida de Dios en ti, que la gente lo pueda ver. Dios te bendiga, Maranata, Dios bendiga a cada uno. Espero el estudio les sea de bendición. Lo analicen, no es solamente un mero hablar o llenar un espacio. Analicen la palabra, mediten en ella, intenten vivirla. Los que son matrimonio, pues allá dentro de sus hogares, de su familia, se lo deben a sus hijos pequeñitos, a aquellos que dependen de ustedes, los que son patrones, los que son empleados, los que dentro de una sociedad tienen amistad. Debemos aplicarlo en todas las áreas. Ser la luz de este mundo, dice el Señor, ser la sal, aquel que da sabor a la tierra. Y si por alguna razón estás envuelto en una obra, hablando de la iglesia, y te das cuenta que no has nacido de nuevo, busca el nuevo nacimiento. No busques la adoración del hombre, el reconocimiento del hombre, no busques posiciones. De nada te sirve si no has sido salvo. Busca tu salvación. Busca que la obra en la cruz del Calvario no haya sido en vano para tu vida. Para mí no lo fue. Por gracia de Dios, ya hace bastante tiempo, el Señor vino a mi corazón y cambió mi vida, entró a mi corazón y literalmente me hizo nacer de nuevo. El nacimiento te da existencia y el hecho de que existes, hay un depósito espiritual para ti.
Si la palabra no hace estragos en tu vida, no hace mellas, no cambia, no hay donde la recibas porque no hay recipiente. Entonces, la primera oración que el Señor puede escuchar de uno que no ha nacido es el arrepentimiento. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es la primera oración que Dios escucha y recibe de un pecador. De ahí en más, aunque estés en la iglesia, sepas, ahí están las respuestas de por qué Dios no me contesta, por qué Dios no me escucha, por qué digo, hago, pero si voy a la iglesia, si eso, si aquello, si diezmo y ofrendo, no eres hijo. Analízalo y te invito a que en el amor del Señor, si no lo haces personalmente o necesitas ayuda, busca un liderazgo, busca una persona que tú sepas que tiene testimonio y te pueda ayudar y darte dirección para que puedas ser salvo. Espíritu Santo es el que está ahora, es Dios en nosotros y Él es el que está guiando nuestra vida. Entonces Él es el que te puede ayudar. Por eso es que me interesó darles estos dos estudios de la persona del Espíritu Santo, quién es Él y la relación que tiene con el hombre. Espero te sirva de bendición, analices todo esto y si nuevamente te digo, si aún no has nacido en Cristo Jesús, es importante porque el propósito de nuestra existencia está en Él. Y pues al final, cuando hablamos de una forma teológica del infierno, no hablamos para sembrar miedo ni nada de esto. Dios no hizo el infierno o el lugar de tormento eterno para el hombre. El hombre se lo ha ganado por sí mismo. Él lo hizo para Satanás, para el espíritu que invade la maldad en toda la creación. Él lo hizo para que ahí fueran a dar todas estas fuerzas, estas criaturas. Pero al no tener cavidad a la inmundicia que Él sembró en Adán y que heredaste, una vez llegando allá sin tu abogado, sin Jesucristo, sin la sangre de Cristo Jesús que nos justifica, si les doy el ejemplo en Maranata, sin ese traje espacial para salir a la atmósfera, para llegar al cielo, esa sangre que a través de la cual nos ve limpios el Padre, no puedes estar ahí, no puedes habitar en Él, lo rechazaste, es tu voluntad, Él ya está ahí, quieres vivir de acuerdo a los principios de este mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Juan, amaste más las tinieblas que la luz. Entonces analiza, arrepiéntete, entrega tu vida a Jesucristo y bienvenido a la familia de Dios. Pero tienes que ser sincero ahí, tienes que entender que tu pecado fue el que puso a Jesús en la cruz del Calvario. Aunque físicamente no estabas, existes en este tiempo espiritualmente, todo pecado, desde Adán hasta nuestro tiempo, fue puesto ahí. De ti depende. Iglesia, tú que estás siguiendo este mensaje, transmítelo, invita a otros y haz que la gente venga a los pies de Cristo Jesús. Es nuestro propósito, nuestro llamado. Dios me los bendiga a todos. Un saludo, gracias a los que se conectaron. Disculpen si no mencioné nombres. Normalmente no bajo la vista a los que están entrando, algunos los mencioné en este día. Doy gracias a Dios por los que me saludan, por los que están. No ignoro, tomo en cuenta, aprecio sus saludos. Se los digo de antemano, a veces me veo comprometido para que no vaya a haber mal sentimiento y les digo, pues echarle para adelante. Ok, David, pues yo creí que ya la habías escuchado porque eres parte de la familia y le he dado muchas veces, hijo. Pero Dios te bendiga. Y pues ahí estamos en contacto. Dios me los bendiga. Bendiciones, Beto. Me da gusto, hijo, el ver que estás conectado ahí. Sé que Juan, mi hijo, también se conecta muchas veces. Que Dios me los bendiga a todos, los amo. Y pues echarle para adelante en este día, hacia adelante. Intentaré seguir dándoles enseñanza y palabra de Dios mientras estamos en pandemia. Pues hay almas que salvar y hay alimento que darles, entonces vamos para adelante. Perdónenme si en ocasiones no me meto, me preguntan horarios, no les doy horario, les digo es que no dependo de un horario. Quisiera formarme un hábito de decir a cierto horario, pero igual ustedes no tienen ese mismo horario disponible. Los que están, pues gloria a Dios. Entonces vamos a estar así, hago mis trabajos, intento hacer esto, pero vamos juntos a edificarnos en el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos y un saludo.